Queridos amigos, estamos aquí muy contentos de estar aquí en este restaurante Albor. Vamos ahorita a proceder a darle las gracias por la bienvenida que nos dio a todo el equipo del doctor César González. Hoy vamos a hablar del tema muy importante, que es el potasio en pacientes con enfermedad renal, los alimentos, la dieta, precisamente aquí en este restaurante, que es un restaurante 100% natural, muy recomendable para todos los pacientes y todas las personas que se quieren cuidar la salud, precisamente porque los alimentos son como dice el eslogan aquí, del origen al corazón. Del origen, porque la gran mayoría, por no decir todos, son orgánicos, son alimentos pensados para la salud de los pacientes, son 100% naturales. Ahora sí que en Mexicali son muy pocos. Yo no conocía un restaurante que estuviera con esa misión, con ese objetivo de dar alimentos, de proporcionar alimentos que sean 100% naturales. Aquí en Mexicali, aquí en la región, existen. Y son productos, lo más loable, lo más noble y lo maravilloso, mi estimado Raimundo, que son productos de aquí de la región. Los productos, todos los vegetales, las hortalizas, son de aquí del Valle de Mexicali, son de Ensenada, son de aquí del estado de Baja California, porque aquí en el estado de Baja California y en sus valles se producen estos alimentos muy sabrosos, muy orgánicos, y que era necesario personas que tuvieran ese entusiasmo para poder llevar a cabo estos proyectos tan bonitos, que son restaurantes 100% naturales. No se dejen engañar, porque muchos se dicen orgánicos o naturales y son muy pocos que son 100% confiables, que son de origen natural. Los alimentos, las carnes son de reses que se alimentan orgánicamente. No, aquí cuidan mucho la cuestión de las hormonas de las aves, por ejemplo, los blanquillos, todo esto cuidando el destino que va a ir directamente al corazón de las personas de aquí de Mexicali y de toda su región. Así que es muy recomendable, damos las gracias y estamos contentos de saber que aquí existen ese tipo de restaurantes, que ahora sí que a los pacientes que frecuentemente me preguntan en dónde podemos comer, por ejemplo, los pacientes trasplantados, los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica y que se están cuidando para evitar acelerar el daño renal o el daño hepático. Pues aquí en Mexicali existe un restaurante 100% natural. Aquí nos están deleitando con una bebida que es una limonada de lavanda, pero la verdad que es súper refrescante, y sobre todo el sabor, que es natural y rico. No, deben de probarlo, es difícil expresar la sensación de ese sabor tan agradable, tan refrescante y tan delicioso, exquisito, exquisito. Así que los invito. Aquí en Mexicali se encuentra el restaurante Albor en la avenida Miguel Negrete, número 1700, apúntenle por ahí, esquina con calle I, en la Colonia Nueva. Nuevamente, avenida Miguel Negrete, número 1700, esquina con calle I y Colonia, aquí en la Colonia Nueva se encuentra el restaurante Albor. El restaurante Albor nos abrió las puertas para poder transmitir este programa en vivo a través de las redes sociales, y va encaminado precisamente para ti, para todas tus familias. Esperemos que nos puedas compartir esta información, porque esta información es para ustedes, para todos los cachanillas, para todas las personas de Mexicali, de todo el estado de Baja California y el sur de California, y Sonora, San Luis, Caborca, y hasta donde pueda alcanzar las redes sociales. Estamos en las diferentes plataformas, en Instagram también, la página web, en donde desarrollamos más los temas, en este caso, pacientes que requieren tener alimentos bajos en potasio, porque el potasio es un mineral
que es muy importante para el organismo y tenemos que cuidarlos en pacientes con una enfermedad renal crónica. Así que antes de iniciar con el tema del potasio en pacientes con daño renal, quiero seguir agradeciendo a todas las personas que hacen posible este programa. A mi querida amiga Stephanie, gracias por siempre el apoyo, estar 24/7 al pendiente de todo el equipo del doctor César González y de todas las necesidades que hay detrás de todo este proyecto del doctor César González, que va encaminado a la salud de todas las personas del estado de Baja California y todos sus alrededores. También quiero agradecer a mi estimado Raimundo, que siempre nos apoya con los videos, que son 100% fáciles de poder entender y darnos nosotros a expresar con con menos tecnicismo y más simples de poder aterrizar todos los conceptos tan complejos que hay en la medicina. Todos los términos latines, mi estimado Raimundo, pues nosotros aquí vamos a tratar de poder interpretarlos y descifrarlos a una forma más coloquial. Hacemos todo ese esfuerzo. A mi apreciado Jonathan, que también siempre nos ha estado apoyando mucho con todo el trabajo que hay detrás del equipo del doctor César González. Ahora todos los que son dueños de aquí del restaurante Albor, agradecidos con el alma por ser unas personas sinceras, unas personas que realmente quieren el estado de Baja California y que hacen cosas maravillosas aquí en Mexicali, con estos restaurantes 100% naturales, del origen de Baja California, a tu corazón, a tus riñones y a tu hígado. Así que los 100% recomendable. Dense una vuelta aquí en este restaurante y van a comprobarlo definitivamente, y ahí me lo ponen ahí en el texto si o no estamos diciendo la verdad, porque aquí es muy saludable. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, mi apreciada Stephanie. El potasio en pacientes con una enfermedad renal crónica. Si no hay inconveniente, ¿empezamos? Claro que sí, doctor. Adelante. Sirve que ya se están conectando más y más amigos. Aquí estamos en el restaurante Albor, 100% recomendable, 100% saludable. El potasio es un mineral que tiene muchas funciones importantes. Vamos a decir las más importantes que hay. Una de ellas es la actividad eléctrica del corazón. Mucho tiene que ver por este mineral, el potasio. También la contracción de los músculos tiene que ver el potasio. Y otra de las acciones importantes son la actividad eléctrica que hay entre las neuronas o las dendritas o los nervios, pues esa interacción neurológica también tiene que ver este electrolito que se llama potasio. El potasio viene muchos en los alimentos que siempre día a día ingerimos. La gran mayoría tiene potasio, ya sea verduras, ya sean frutas o leguminosas. El potasio es excretado o eliminado a través de los riñones, pero cuando haya una enfermedad renal crónica, cuando va avanzando la enfermedad renal, que llegamos a una etapa número 5, que ya es un 15% de la función renal, a un 0% de la función renal, el potasio se queda en la sangre, y al quedarse en la sangre a niveles elevados, porque lo normal es de 3.5 miliequivalentes a 5.2 miliequivalentes por litro de sangre, cuando excedemos los 5.3 miliequivalentes de potasio en sangre, por ejemplo, llegamos a tener 6 miliequivalentes en sangre por un litro de sangre. Esto quiere decir que el potasio se ha incrementado en el torrente sanguíneo, y esto es peligroso porque precisamente, como habíamos comentado, una de las funciones importantes es la contracción del corazón. Pues el tener el nivel más elevado hace y tiene un riesgo mucho mayor los pacientes que tienen este nivel elevado de potasio a tener arritmias, tener alteraciones en el corazón, incluso llegar a tener una parada cardíaca por el potasio tan alto. Si recuerdan, mi estimado Raimundo, la inyección esa que se utilizaba anteriormente para la eutanasia y para los que eran castigados para, que eran condenados a una pena de muerte, pues utilizan mucho
el potasio. El potasio intravenoso a niveles elevados hace que el corazón se pare. Por eso es tan importante y es un indicador a los pacientes que llegan al servicio de urgencias, que no se sabían que tenían un problema de enfermedad renal y llegan con un síndrome urémico, eso quiere decir toxinas muy elevadas en la sangre y electrolitos muy elevados en la sangre, como el potasio, este mineral, es un indicador para hemodializar urgentemente a un paciente, porque si no lo hacemos, el paciente puede fallecer de una parada cardíaca. Por eso es que en los servicios de urgencia se coloca el catéter en una vena grande para poder pasarlos al filtro que es en la hemodiálisis para poder descontaminar y limpiar el potasio del torrente sanguíneo y posteriormente pensar en un trasplante. Pero en una emergencia es importante la hemodiálisis urgente para salvarle la vida a este paciente que no se sabía, la gran mayoría, Raimundo, que tenían un problema renal crónico, pero se fueron adaptando a la anemia, se fueron adaptando a tener los pies cansados, fatiga, y se adapta el cuerpo, pero cuando ya llega a un nivel muy elevado de toxinas y potasio, empieza a haber arritmias, empieza a haber pérdida del estado de la conciencia hasta llegar a un coma urémico y del 80% de los pacientes con enfermedad renal crónica son así que llegan al servicio de urgencia y es a través de la hemodiálisis que los podemos ayudar. Bueno, ¿qué pasa con el porcentaje minoritario que se detecta oportunamente el daño renal y que queremos evitar llegar rápidamente a la diálisis o a la hemodiálisis? Pues a ellos está recomendado evitar los alimentos ricos en potasio para evitar llegar muy aceleradamente a la diálisis o a terapia sustitutiva de la función renal, llámese diálisis, trasplante o hemodiálisis. A los pacientes que los detectamos en una etapa 3 o en una etapa 4, que queremos evitar llegar a la etapa 5, es importante evitar. ¿Qué alimentos vamos a evitar? Pues todos los alimentos ricos en potasio. ¿Como cuáles alimentos son los ricos en potasio? Pues lo que es el plátano, que es muy famosamente conocido. Ahorita vamos a hablar de las estrategias de cómo poder sí comer este tipo de alimentos, pero tenemos que tener en forma general un concepto de cuáles son los que tienen más potasio y cuáles vamos a evitarlos, ¿no? Estos son los que ahorita nos hace el gran favor mi apreciado Raimundo en presentar aquí esta imagen en donde vemos el plátano, el coco, el kiwi, el aguacate, la coliflor, los elotes, la zanahoria, el brócoli, el repollo morado, los hongos, las uvas y el berro también y las espinacas son alimentos ricos en potasio. Pero déjenme decirle que estos alimentos ricos en potasio es imposible decirle a los pacientes ya estos alimentos ya no puedes comer, ya no están estrictamente prohibidos que los comas, porque son alimentos que también proporcionan vitaminas. Entonces tenemos los que se dedican a la nutrición, los médicos especializados y nutriólogos clínicos que tienen toda esa formación en donde se individualiza a cada paciente para poder decir este menú va a ser especial para ti porque tus niveles de electrolitos son estos, vamos a hacer esta mezcla de alimentos, pero vamos a hacer estrategias para poder quitar lo más de potasio que existen en estos alimentos. Por ejemplo, el plátano lo tenemos estigmatizado como que es una fruta que no podemos recomendar en pacientes con daño renal. Y sí, ciertamente no lo podemos recomendar así si nosotros nos llega la banana o el plátano y comérselo así, eso pues está rico en potasio. Pero ¿qué estrategia podemos hacer para quitar ese potasio? Una de ellas es congelarlo. Primero hacer cortes, rebanarlos y hacer cortes lo más delgado que se pueda del plátano. Posteriormente congelar el plátano. El método de congelamiento, y sobre todo si se congelan en forma industrial, eso va a hacer que el potasio se disminuya en forma importante y por lo tanto si nos gusta mucho lo que es esta fruta, sí la podemos comer aún así haya daño renal crónico,
pero en porciones pequeñas y siempre y cuando haya sido congelado y después descongelado para poder degustar de este tipo de frutas. Igual con el kiwi, igual se puede hacer con las hortalizas como la zanahoria. En la zanahoria, ¿qué estrategia podemos hacer? En la zanahoria, en las espinacas, en la coliflor o en todo lo que es la cebolla morada, pues también podemos hacer un lavado previo a utilizarlas. ¿Esto qué es? Meterlas en agua hasta 8 o 12 horas, incluso 24 horas. Ese lavado previo va a hacer que el potasio vaya a quedar en esa agua. Esa agua se tira y se vuelve a colocar nuevamente agua y se pone a cocer. Incluso se dice que 2 o 3 veces se puede doble o 3 cocciones para poder degustar de estos alimentos. Obviamente en la primera situación que se pone a hervir esa agua se va a tirar y se recoloca nuevamente agua y se vuelve a hervir y se recoloca otra vez agua y ya después de la tercera y previamente haber sido lavado, ya se puede uno degustar de estos alimentos. Ahora, si previamente estuvieron congelados estas legumbres, también ya hicimos un barrido o disminución del potasio previo al lavado. Y después si hubo lavado, después la doble cocción o 3 cocciones, es menos probable o menos cantidad de potasio que va a ingerir la persona. Y por lo tanto el mensaje es que sí se puede hacer, sí se pueden degustar de estos alimentos siempre y cuando se lleven a cabo estas 3 recomendaciones. Congelarlas, el lavado previo de 8 o 12 o 24 horas de estas legumbres y estas frutas y cocerlas o doble cocción o 3 cocciones de estos tipos de legumbres que vamos a degustar. La siguiente imagen podemos ver cuáles son las legumbres y frutas que tienen no tanto nivel de potasio. Por ejemplo, la naranja, la manzana, la granada, la piña, las uvas, el tomate, el mango, el repollo, el pepino, la berenjena, los espárragos y el durazno, el berro, también son uno de los alimentos que esta de abajo, ¿cómo se llama, Raimundo? La berenjena y la otra, la calabaza y esta que está por el tomate. La remolacha. Sí, la remolacha. La remolacha también son de los que tienen no son tan altos en potasio. Y uno siempre dice, no coma plátano, no coma tomate. El plátano es el que sí tiene más niveles, pero sí lo podemos comer siempre y cuando se hagan esas estrategias. Y en las frutas y verduras que tienen no tanto nivel de potasio, también se puede hacer siguiendo las recomendaciones que ya habíamos hablado. Las frutas las podemos congelar y después descongelarlas, ponerlas a lavar, igual que las legumbres, y después de lavado de 8 o 12 horas, que ya quitamos esa agua, que sale el potasio, los ponemos a hervir 2 o 3 veces para poder degustar de estos alimentos que también tienen vitaminas que son importantes para la salud del paciente con daño renal crónico. Y si va avanzando el daño renal y nos estamos preparando para un trasplante, necesitamos que el paciente esté bien nutrido para que su organismo esté fuerte y que la cicatrización sea perfecta y no llegar al trasplante a una persona con una desnutrición que después de la cirugía se batalla con hipoproteínas, con una deficiencia en la cicatrización, con alteraciones por una desnutrición que nosotros lo estamos llevando previamente por ser exageradamente prohibitivos, limitantes en frutas y verduras, porque pues si nos ponemos así de estrictos, pues pobres pacientes no van a comer, pues prácticamente qué oportunidad de alimentos van a tener. Y ellos con angustia me lo dicen y con cierta razón. Por eso cada paciente es diferente, cada menú es diferente. No podemos dar menús así, forma de receta de cocina, porque se individualiza, sobre todo en pacientes con una enfermedad renal crónica o una enfermedad hepática. La siguiente son las frutas y las verduras que tienen
muy poco potasio y que son más recomendados en pacientes casi más natural, pacientes o personas que tienen una enfermedad renal crónica que todavía no llegan a la diálisis ni al trasplante. Es la manzana, la sandía, la toronja, el pepino, la mandarina, la cebolla morada y la piña en almíbar, porque lo que habíamos comentado anteriormente son piñas que se congelan, que se deshidratan y que tiran el potasio y por lo tanto tienen una proporción muy baja de potasio y se pueden alimentar a través de estas frutas tan sabrosas. También los que son los pimientos, las fresas son una cantidad menor de potasio que las puedes degustar casi así al natural, pero si todavía queremos ser más estrictos para evitar esos niveles altos en potasio, podemos congelar las frutas como las fresas y las mandarinas para poder descongelarlas, ponerlas a lavar y todavía menos el potasio que nosotros vamos a tener en la sangre y así vamos a evitar problemas tan serios como arritmias cardíacas que nos pueden urgenciar la hemodiálisis o el trasplante en pacientes con un daño renal crónico en una etapa 4 que rápidamente pueden pasar a una etapa 5. Bueno, esto es con respecto al potasio. Queríamos hablar de este tema porque ya me habían pedido varios pacientes o varias personas. Ah, qué sabrosa, qué bárbaro. Ya nos habían pedido varias personas a través de las redes sociales que habláramos de lo importante de los alimentos en potasio. Así que no era posible que nosotros dejáramos pasar más tiempo sin hablar de lo importante que es el potasio, de lo que se tiene que individualizar a cada paciente para poder hacer las recomendaciones y técnicas y tips para poder llevar a cabo los alimentos que actualmente estamos presentando, que son ricos en potasio, bajos en potasio y muy altos en potasio, que sí se pueden comer siguiendo las 3 recomendaciones que habíamos hablado. Hay que recordarlas para que se quede ese mensaje para todos ustedes, es poner a congelar, a lavar las verduras y frutas y posteriormente hervirlas 2 o 3 veces y para posteriormente poder degustar de estos ricos alimentos que no están prohibidos en los pacientes con una enfermedad renal crónica, pero siempre y cuando esté supervisado por su médico, porque habrá pacientes que tienen todos los parámetros muy estables, pero el potasio está en 6.7 o en 7, que eso es una urgencia. Obviamente, pues haciendo esas estrategias también evitar sobre todo esos alimentos ricos en potasio y mejor los que son bajos en potasio. Porque también hay que recordar que los pacientes con una enfermedad renal crónica también tienen altos niveles de fósforo, que ese sería otro tema en la cual hablaremos del fósforo y qué estrategias que son muy similares que las del potasio que se tienen que emplear para evitar altos niveles de fósforo en la sangre en pacientes con una enfermedad renal crónica. Pero recuerden que aquí en el restaurante Albor hay alimentos 100% naturales que son extraídos desde el origen de aquí de Baja California directamente al corazón, a tu hígado y a tus riñones para que vivas una vida sana, porque tienen la misma mística y los mismos objetivos del equipo del doctor César González, que es buscar la salud, el bienestar en todas las personas de aquí de Mexicali y el estado de Baja California. Así que coincidimos en todo, en estos principios y en esta mística de ayudar generosamente a las personas de aquí del estado. Gracias a todas las personas que laboran aquí en el restaurante Albor. Gracias de todo corazón y me despido diciendo siempre que desde el origen hacia su corazón y también del eslogan que nosotros tenemos, que es: sin donante no hay trasplante.